Cristina Osorio, soy residente de tercer año del programa de anestesiología de la Universidad de Caldas en Manizales. He titulado esta charla Monitoría de la respuesta hemodinámica al reto de líquidos, qué tenemos y qué funciona. Voy a empezar por decir que es diferente el concepto de hipotensión al concepto de hipoperfusión. Hipoperfusión se entiende como el flujo de sangre por unidad de gramo de tejido que le llega a un órgano. Este varía entre órgano y órgano. Por ejemplo, a la corteza, la sustancia blanca, la corteza cerebral, llega de 70 a 90 mililitros por cada 100 gramos de tejido. En los diferentes órganos puede ser un flujo diferente. Ahora, esta perfusión, entre otras cosas, está controlada por la microcirculación. En el borde superior de esta diapositiva vemos la imagen de las ramificaciones de las arterias y cómo se forman las arteriolas, los capilares y las vénulas que van a ser parte de la microcirculación. Ellas van a controlar el flujo sanguíneo que le va a llegar a la célula de ese tejido y ese control va a estar dado por factores locales, por el metabolismo local. Por ejemplo, sabemos que en el cerebro, si voy a caminar, se generan métodos o estrategias para que ese flujo vaya a la región motora, si voy a hablar a la región del habla y así sucesivamente. También esa microcirculación está controlada por el hematocrito capilar y por el volumen plasmático. Ahora, ¿qué es el shock? El shock es un desbalance, una inadecuada entrega y utilización del oxígeno a nivel celular. Entonces aquí voy a hablar de dos conceptos importantes, el consumo de oxígeno y la entrega de oxígeno. El consumo de oxígeno, entendido como VO2 o así lo llamamos, corresponde al gasto cardíaco por la diferencia entre el contenido arterial y el contenido venoso de oxígeno. Este va a variar también pues entre célula y célula y vamos a hablar ahora del otro concepto que es la entrega o el DO2 que corresponde al gasto cardíaco por contenido arterial de oxígeno. Si desglosamos esta ecuación, que es la ecuación de la vida, encontramos que el gasto cardíaco es el volumen sistólico por la frecuencia cardíaca y el contenido arterial es la hemoglobina por 1.36 por la saturación de oxígeno más la presión arterial de oxígeno por 0.003. En este orden de ideas y solo con esta imagen vemos todo lo que puede influenciar la entrega. El volumen sistólico, la frecuencia cardíaca, la hemoglobina del paciente, la saturación. Entonces, solo me voy a enfocar en la charla respecto al volumen sistólico y una variable del volumen sistólico, porque el volumen sistólico está dado también por la precarga, pero también por la contractilidad, por el inotropismo, por la resistencia vascular sistémica o alguna obstrucción en el tracto de salida, pero sería muy extenso. Solo me voy a enfocar en tratar de mejorar ese volumen sistólico y el gasto cardíaco a expensas de la precarga. Entonces, inevitablemente debo hablar de la ecuación, perdón, de la curva de Frank-Starling, la cual vemos o la cual dice que al aumentar la tensión de la fibra muscular es aumentar su fuerza contráctil. Pero esta gráfica muestra que hay una zona de precarga dependencia y hay una zona de precarga independencia. Y no solo eso, sino que vamos a tener varias curvas en los diferentes pacientes. Entonces podemos tener un paciente con una disminución de la contractilidad, aquel con un miocardio dilatado, o un paciente con un incremento en la contractilidad. Yo quiero saber, o mi idea es saber en qué paciente, con qué curva estoy trabajando en ese paciente y en qué punto de esa curva estoy, porque puede estar en dos puntos. En el punto entre B y A, el cual corresponde a los que van a responder a la carga de líquidos, con un aumento del gasto cardíaco secundario a esto, y aquellos que están en ese punto de B' a', en los cuales esa carga de líquidos, por el contrario, se va a traducir en edema y aumento de la mortalidad. Vamos a iniciar o a desarrollar la charla con varias preguntas. La primera pregunta es, ¿qué prueba realizar para predecir la respuesta a líquidos en cirugía? Y vean que entre las opciones por ningún lado aparece la A.
presión venosa central, porque definitivamente las medidas estáticas ya han perdido la utilidad y no deberían monitorizarse con este fin. Vamos a iniciar hablando de la variación respiratoria. La variación respiratoria corresponde a una diferencia del gasto cardíaco durante la inspiración y la expiración del 10% o algunos artículos dicen del 12%. La referencia o la explicación fisiológica de esto radica en que durante la inspiración la precarga se va a ver disminuida por el aumento de la presión intratorácica y la disminución del retorno por las venas cavas. Entonces, en un paciente que el problema sea de volumen, se va a magnificar esa diferencia del gasto cardíaco en inspiración o en expiración con la diferencia que ya hemos mencionado, con el porcentaje que ya hemos mencionado. Las variables que uso para medir esta diferencia son el delta, o la variabilidad de la presión de pulso, la variabilidad de la presión sistólica, la variabilidad del volumen sistólico o el delta de pletismografía. Pero debo tener y cumplir unas medidas para decir que es útil, y es que el paciente debe estar relajado, debe estar usando un volumen corriente de 8 mililitros por kilo, que a veces se nos dificulta porque si vamos a hablar de una ventilación protectora, estamos hablando de 6 a 8 mililitros por kilo, que el paciente tiene una frecuencia respiratoria menor de 17 y que esté en ritmo sinusal. Entonces los pacientes con fibrilación auricular probablemente saldrán de este contexto. La otra prueba que tenemos es el test de elevación de piernas, el cual corresponde a tener al paciente 45 grados con una medición continua del gasto cardíaco, sea por LIDCO o por PIP. Y se elevan las piernas durante 60 segundos y se vuelve a monitorizar. Luego de eso se vuelve a la posición normal del paciente y un cambio de más del 10% se traduce en un paciente que probablemente va a responder a los líquidos. Probablemente en cirugía esta no sea una buena opción porque estaríamos moviendo el campo quirúrgico al cirujano y pues no sería factible dependiendo del tipo de cirugía. Los test de oclusión respiratoria, se han descrito dos, básicamente oclusión al final de la expiración durante 15 segundos y que se genere un aumento del gasto cardíaco mayor del 5% con un área bajo la curva de 0.97. Esta medición se ha validado con el delta de la presión de pulso, el delta del volumen sistólico o inclusive la pletismografía. Está el test de oclusión respiratoria, que corresponde a la suma también de la oclusión al final de la expiración y de la oclusión al final de la inspiración, con un cambio total de entre uno y otro de 15% en el BTI. Entonces ya tenemos aquí otra variable que cogemos por ecocardiografía, la medimos por ecografía transesofágica o buscando pues un ángulo para evaluar el tracto de salida del ventrículo izquierdo, medir el diámetro por la velocidad de eyección y me daría pues el BTI, pero debo tener la habilidad para hacer esta prueba. Aquí les muestro las diferentes áreas bajo la curva, donde vemos que al final de la oclusión, el test de oclusión al final de la expiración tiene un área bajo la curva de 0.93, al final de la inspiración solo de 0.9 y juntando los dos tendría 0.97 de área bajo la curva, lo que la posicionaría como una buena práctica, pero con la limitante de que debemos tener la habilidad de calcular el BTI en el paciente. Y finalmente voy a hablar del mini reto de líquidos, que es una modificación a la prueba convencional de reto de líquidos, en la cual se administra un volumen de 100 mililitros de coloide en 1 minuto. Hay unas variaciones con 4 mililitros por kilo en 5 minutos y se ha estudiado, o se ha medido el cambio en la variabilidad de pulso, en la variabilidad del volumen sistólico, en el BTI, con las respectivas áreas debajo de la curva que les muestro de 0.9, 0.92, pero también hay estudios en los que no le ha ido tan bien con área bajo la curva de 0.55, que sería igual que tirar una moneda al aire, o 0.78, que es medianamente aceptable.
Hay que tener en cuenta que es una de las opciones que tenemos sobre poner una carga de 500 o 300, que era lo convencional, porque en caso de que el paciente no responda a eso, pues ya veo que tengo que cambiar a otra estrategia y no someterlo al riesgo de una carga de líquidos tan alta como 500 mililitros. ¿Qué podemos concluir? Que en el contexto de cirugía los test de interacción corazón-pulmón pudieran ser más prácticos de realizar, siendo el test de oclusión al final de la expiración el que mejor área bajo la curva tiene, aunque faltan más estudios, y en caso de que requiera o que quisiera recurrir a la administración de volumen, pues se prefiere el test de mini reto de líquidos con una buena área bajo la curva. Sin embargo, todo esto está sujeto pues a la condición de cirugía y a las habilidades que yo tenga para los métodos que tenga también para medir ese cambio en el gasto cardíaco. Pero quiero ir más allá. No necesariamente un aumento del gasto cardíaco se va a asociar a un aumento o una mejoría del estado de anaerobiosis de ese paciente o un aumento del consumo de oxígeno. Por eso voy a hacer esta siguiente pregunta y es, ¿cuál biomarcador ha demostrado ser el más confiable para predecir la respuesta a líquidos? Y aquí podemos tener una limitante. Todos los marcadores que les estoy mostrando, poniendo en la diapositiva, son marcadores de anaerobiosis. Pero hay uno de ellos que en un reciente artículo ha demostrado que puede asociarse con la respuesta, con mejoría, pues o con la respuesta a los líquidos, y es lo que vamos a discutir a continuación, con todas las limitantes que pueda tener esto. Entonces, la saturación venosa de oxígeno es una medida que se ha usado con el fin de calcular la tasa de extracción, pero tiene muchas limitantes. El hecho de que un paciente tenga una saturación venosa de oxígeno del 30% no necesariamente me tiene que decir que sea respondedor de líquidos. Me dice que aumentó su consumo, por ejemplo, o que estoy hablando de una hipoxemia, o que el gasto cardíaco está bajo, o es una anemia y lo que requiere es transfusión. Y una saturación venosa de oxígeno del 100% me puede hablar de una mala distribución de flujo sanguíneo como los pacientes sépticos que pueden estar hiperdinámicos, pero ese flujo sanguíneo está mal distribuido porque el organismo pierde esa capacidad de redistribución de flujo. O que sencillamente, como en la intoxicación por cianuro, hay una buena distribución de flujo, hay un buen gasto cardíaco, pero la mitocondria está incapaz de usar ese oxígeno que está disponible para ella. Entonces, por eso ya lo hemos abandonado como un marcador de respuesta a líquidos e incluso como un marcador de anaerobiosis. Este estudio en el cual se comparó catéter de Swan-Ganz con presión venosa central, que ya habíamos hablado de las limitantes que pudiera tener, sobre todo la presión venosa central. La saturación venosa tendría un área bajo la curva de 0.5. O sea, muy mala, por eso no la utilizamos con este fin. Y con base en esos estudios, posteriormente se ha dicho que el lactato pudiera ser más útil que la saturación venosa para identificar los pacientes respondedores a líquidos. Pero recordemos que son marcadores de anaerobiosis, que es diferente a si responde o no responde a líquidos. El lactato tiene muchas otras causas de elevación, que el paciente tenga un aumento un aumento de su producción o una disminución de su depuración también. Entonces, hay que tenerlo en cuenta y todos esos estudios tomarlos con pinza. Entonces, recientemente lo que les venía hablando, se ha hablado del delta de presión de CO2 sobre el delta de contenido de oxígeno como un predictor primero de anaerobiosis y segundo con la posibilidad de decirme qué pacientes van a responder a líquidos o qué no. Estos están hablando de un delta de PCO2 sobre un delta de contenido de oxígeno mayor de 1.68 milímetros de mercurio sobre mililitro o un contenido de CO2 sobre un delta de contenido de oxígeno de mayor a 1.02.
Me excuso, no debe ser milímetros de mercurio sobre mililitros, sino 1.02 cerrada. Este es el estudio del cual estaba hablando. Este estudio salió en el 2016, después de un estudio previo en el 2009, donde se había comparado el lactato con el delta de presión de CO2 y se habían notado que los pacientes cambiaban más rápido la relación entre el delta de presión de CO2 sobre el contenido de oxígeno respecto al lactato. Posteriormente se hizo este estudio tratando de comparar el delta de presión de CO2 sobre el contenido del lactato versus el contenido de CO2 sobre el contenido de oxígeno. Estos pacientes, este estudio se realizó en 98 pacientes críticamente enfermos y vemos acá 50% respondieron o 50% no respondieron a líquidos. En esta primera medida estoy hablando de que aumentaron su gasto cardíaco. Pero recuerden que para yo decir que realmente un paciente responde a líquidos es que no solo aumente su gasto cardíaco, sino que también aumente su consumo de oxígeno. Porque si esa célula, a pesar de que aumentó el gasto cardíaco, no aumenta su consumo de oxígeno, es que le está pasando otra cosa. Debo buscar otra causa de esa anaerobiosis y no van a ser los líquidos. Entonces, solo en esta curva, que este estudio tiene varias limitantes, pero por el áreas del tiempo no podemos entrar a discutirlo detalladamente, pero si solo vemos esos pacientes que respondieron aumentando el gasto cardíaco y a la vez respondieron aumentando el consumo de oxígeno, representan un área bajo la curva de 0.9, o sea, más de 0.92, perdón. Entonces, en ese orden de ideas, parecería ser un buen marcador, con la ventaja que en este estudio dicen que se corrige antes que el lactato y antes que la depuración del lactato, antes de 6 horas de la depuración del lactato, ya se corrigió estos valores. Entonces, con base en este estudio y con las limitantes que puedan tener el delta de presión de CO2 sobre el delta de contenido de oxígeno mayor de 1.68 milímetros de mercurio sobre mililitro, pareciera ser el más confiable para metabolismo anaeróbico en los pacientes sépticos, con la característica de que se eleva y se corrige más rápido incluso que el lactato. Ahora, pudiera ser un marcador de respuesta a líquidos, pero hacen falta aún más estudios. Vamos a continuar con otra pregunta que es el impacto del monitoreo dinámico, si realmente impacta el monitoreo dinámico de la respuesta a los líquidos el desenlace de los pacientes. Entonces aquí podemos alegar muchas cosas respecto a esta pregunta o puede ser muy controversial. Realmente cuando yo hago un monitoreo dinámico es para impactar mortalidad, es un tratamiento. Es decir, no, esto no es un trombolítico, no es un antibiótico, es algo que requiere la interpretación del clínico y con base en esa interpretación él va a obtener o va a definir qué tratamiento darle. Ha salido este estudio del 2017 donde es un metaanálisis que si incorporando la reanimación, la monitorización dinámica de la respuesta a líquidos en la terapia dirigida por metas ha tenido impacto. Y según el metaanálisis, si solo vemos el metaanálisis, sí, dicen que ha disminuido la mortalidad con un índice de homogeneidad bueno del 0%, pero si vemos la gráfica como tal del forest plot, nos damos cuenta que todos los estudios con base en los que se basan para dar el resultado del metaanálisis van a atravesar la unidad. Entonces es muy curioso que todos los estudios atraviesen la unidad y puntualmente el metaanálisis no lo haga y diga que tiene una mayor tendencia. Si uno es más estricto y analiza este contexto, este estudio como tal, se da cuenta que cada estudio que se ha introducido para este metaanálisis tiene un riesgo de sesgo alto o no claro. Entonces, aquí es cuando uno se cuestiona si realmente
sí va a disminuir la mortalidad, pero lo otro que podemos debatir es si realmente un monitoreo dinámico está dado para disminuir la mortalidad o es simplemente una guía para que finalmente el clínico decida qué tratamiento suministrarle al paciente. Quiero responder esta pregunta con algo que dicen el doctor Monet y el doctor Teul en su libro publicado en 2019 de Springer de monitoría hemodinámica, en los cuales dicen que la expansión del volumen debe considerarse como un tratamiento cuyos efectos secundarios dependen de la dosis y cuya eficacia a menudo es incierta. Entonces, en ese orden de ideas, es razonable intentar predecir sus efectos hemodinámicos antes de emprenderlo, pero depende del médico seleccionar las pruebas adecuadas según la situación clínica. Entonces, la importancia de este monitoreo está dada en que si de alguna manera me va a ayudar a regular los líquidos que yo le voy a administrar al paciente, en ese contexto tendrían valor. De lo contrario, no. No podemos darle la responsabilidad a un monitor de las decisiones clínicas que tomamos día a día con nuestros pacientes. La siguiente pregunta es, entre la ecografía de la vena cava superior e inferior, ¿cuál sería más útil en cirugía para predecir la respuesta a líquidos? Y esta pregunta la voy a responder con este metaanálisis que salió en el 2017, en el cual cada punto rojo corresponde el área bajo la curva de cada estudio. Entonces, solo con esta gráfica nos damos cuenta que la variabilidad interobservador es muy amplia y que puede ser tan buena como de 0.9 o tan mala que esté por debajo de 0.5. Es decir, peor que la probabilidad de lanzar una moneda. Entonces, aquí es muy cuestionable porque depende mucho de la habilidad que tenga el clínico para detectar ese cambio en la variabilidad de la vena cava inferior, teniendo en cuenta además que su sensibilidad y especificidad va a estar dada por el punto de corte, con una mejor precisión si lo uso por encima de 18% de variación. Por su parte, la vena cava superior, el índice de colapsabilidad de la vena cava superior, solo ha sido validado por este estudio, realmente no encontré otro estudio hasta ahora, donde hablan de un área bajo la curva de 0.99 para un índice de una colapsabilidad mayor del 36% durante la inspiración, pero solo es un estudio. Entonces, la respuesta a esta pregunta es que la variación de la vena cava inferior más del 18% se puede medir con facilidad, pero tiene gran variabilidad interobservador. Por lo tanto, solo es útil cuando no existe otra técnica disponible, cuando no tengo otras herramientas para alimentar mi diagnóstico. Y si bien la variabilidad de la vena cava superior tiene un valor diagnóstico más alto, su medición requiere ecografía transesofágica y no todos los anestesiólogos tenemos las habilidades técnicas para realizarla. Finalmente, voy a concluir esta charla con esta última pregunta y es ¿cuál sería el método preferido para predecir la respuesta a líquidos en sala de cirugía? Entonces, entre las opciones tengo medidas ecográficas, medidas de interacción corazón-pulmón y medidas no invasivas del gasto cardíaco. Este metaanálisis publicado en el 2017 también, donde hablan de la precisión de las pruebas de las medición no invasiva del gasto cardíaco, y me gustaría poner no invasivas entre comillas, porque eso pudiera ser algo más comercial, porque de alguna manera todos requieren o una vena o un catéter venoso central o una línea arterial, dependiendo del que vaya a escoger. Entonces, si esas medidas no invasivas del gasto cardíaco, ese monitoreo, sí es preciso. Y el panorama es un poco desalentador. Vemos este metaanálisis. Aquí incluyeron PIT, cólico, biorreactancia, bioimpedancia,
la recaptación del CO2, todos esos estudios, y vemos que no genera un buen punto de confiabilidad. Y lo otro es que el índice de heterogeneidad de los estudios es muy alto, de un 83%. Casi que estadísticamente no se podrían juntar esos estudios y de forma muy coloquial estaría mezclando peras con manzanas. Entonces, puede que el monitoreo no invasivo del gasto cardíaco no sea la respuesta a nuestra pregunta, pero la literatura es suficientemente amplia y puede haber quienes lo defiendan y quienes no, es completamente respetable. Esto solo es una propuesta. Por su parte, las medidas de interacción corazón-pulmón, conocidas como el delta de pletismografía más del 10%, el índice de variabilidad de la pletismografía más de 12%, el delta de variación de la presión de pulso, el delta de volumen sistólico, de la variabilidad de volumen sistólico más del 12%, por algunos de los métodos que ven en la diapositiva, pudiera ser más fácil de usar en el contexto de cirugía. Hay algunos estudios que lo han validado, por ejemplo, esta revisión sistemática y metaanálisis, donde si vemos solo el área bajo la curva, vemos que algunos tienen de 0.88, 0.9. Si solo nos enfocáramos en eso, diríamos que tienen un buen rendimiento. Pero quiero llamar la atención respecto a otro valor estadístico, que es el likelihood ratio. Y para interpretación de este dato, es importante tener en cuenta la probabilidad pretest de la prueba. Es decir, cuando yo tengo un likelihood ratio de 0 a 2, puedo decir que la prueba es más bien regular, es más bien mala. De 2 a 4 es regular, de 4 a 5 más o menos. De 5 a 10 es una buena prueba y por encima de 10 sería excelente. Esto me habla, esto me habla de sumarle a la probabilidad pretest mía la probabilidad post-test de que el paciente efectivamente tenga el diagnóstico que yo creo. Si yo hablo de un likelihood ratio de 4, estaría diciendo que más o menos, sé que un estadístico me puede batir esto, pero para efectos prácticos estaría diciendo que esta prueba le aumenta a mi probabilidad pretest un 20%. Entonces, si yo sospecho que el paciente está hipovolémico y tengo una sospecha del 60%, esta prueba me puede ayudar a aumentar mi sospecha a un 80%. Pero si mi probabilidad es baja, es decir, es del 20%, pues esta prueba solo me la va a subir a un 40%. Entonces, es ahí donde quiero llamar la atención en la importancia que tenemos como clínicos en interpretar todas las variables que nos está dando el paciente, no enfocarnos solo en un monitor. Y respecto a este metaanálisis como tal, quiero llamar la atención en algo y es los puntos de corte que se usaron para la definición de respuesta. Ven que son muy variables entre los estudios, que eso también pudiera ser una limitante grande. Hay varios estudios de esto, solo voy a mostrar dos. Está este otro que es que evalúa la disminución de los niveles del lactato cuando usamos oximetría de pulso versus no usar ningún tipo de monitoreo. Y este estudio demostró que sí, que efectivamente el lactato se depura más rápido o tiene menores concentraciones en los pacientes en los cuales la terapia se dirigió por este tipo de monitoreo. Sin embargo, si uno es estricto y cuando tengan la oportunidad de leer este estudio, se darán cuenta que el número de pacientes es un poco bajo, alrededor de 30. Y lo otro es que puede que no sean tan homogéneos un grupo del otro. Pero listo, es lo que tenemos, es una de los estudios que hay donde dice que estadísticamente sí fue diferente la concentración del lactato.
Creo que esta es de las diapositivas más importantes para llevarse a la casa y es reconocer y saber cuáles son las limitaciones de esos índices dinámicos de la respuesta a líquidos. Entonces, principalmente la saturación, perdón, de la variabilidad de pulso o de la variabilidad del volumen sistólico. Las limitantes son que no se pueden realizar en pacientes ventilados con volúmenes corrientes menos de 8 mililitros por kilo o que tengan una driving pressure menor de 20 centímetros de agua, una relación de respiración versus frecuencia cardíaca por debajo de 3.6, que tengan falla cardíaca ventricular, falla ventricular derecha, hipertensión pulmonar, que tengan una arritmia o que estén haciendo algún tipo de esfuerzo inspiratorio o que tengan una ventilación con presión soporte o una función cardíaca comprometida por un infarto. Entonces, si ven, las limitantes son muchas, sobre todo si tenemos en cuenta que ya usamos una ventilación protectora donde probablemente vamos a tener una ventilación por debajo de menos de 8. También para el índice de la cava inferior, de la vena cava inferior, no se puede realizar en pacientes con ventilación espontánea o el test de elevación de piernas no se puede hacer en pacientes con una presión intraabdominal aumentada por encima de 16 milímetros de mercurio. Todo esto para concluir de forma grande, y es el mensaje principal, es que si bien en el quirófano estos índices de variabilidad del delta de la pletismografía, de la presión de pulso, del volumen sistólico, el índice de variabilidad del pulso, generalmente conservan su valor predictivo porque los pacientes pueden que estén relajados, los tenemos controlados en sinusal, hay unos en los que no y debemos conocer precisamente en cuáles no, pero ese valor predictivo va a estar sujeto a los sesgos de los estudios, de cada estudio que se ha mostrado acá. Y más importante que eso es que las limitaciones de cada prueba siempre deben ser tomadas en cuenta, porque ignorarlas puede dar lugar a interpretaciones erróneas graves. Entonces sería una irresponsabilidad por parte nuestra tomar conductas únicamente basadas en lo que nos digan los monitores dinámicos. Tenemos que tener un análisis profundo del paciente, en qué contexto estamos y entrar con una probabilidad pretest alta para que tengan alguna utilidad.